Se te escucha aquí ni para allá, o sea, más o menos. Esperemos un momentico entonces a que más gente se una y pues ahí comienzo. Voy a seguir con la guía un poquito. No te puedo escuchar, no sé por qué siempre hay interferencia. Pero, Julieta, Sí, no te escucho. No sé por qué está raro. Sí, bueno, de casualidad ya estoy viendo mi pantalla. Digamos, sí. No sé si me Sí, escuchas, ahí pero se ve tu pantalla. bueno, habíamos quedado en este ejercicio, ¿cierto? O sea, para comenzar entonces sería como con este, con el número 6. ¿Les parece? sí. Vale. Vamos a mirar a ver cuántos hay. Ya. Sí. Bueno, va a comenzar muchachos. Entonces, para este ejercicio nos pedirían dos métodos de preparación de hidrógeno gaseoso son los siguientes. Entonces, tenemos el método uno en el cual reacciona carbono con agua a 100 grados Celsius para producir monóxido y el hidrógeno que queremos producir. Y tenemos un método 2 en el cual hacemos reaccionar hierro más agua para producir óxido de hierro más el hidrógeno. ¿Mm? Entonces dice, se dispone de 168 gramos de hierro y 120 gramos de carbón. Ah, yo tenía el tablero aquí descargado. A ver eso. Sí. Estos. Entonces, me dice que son 168 gramos de hierro sólido y 120 gramos de carbono. Entonces, y vapor de agua en exceso. Y se puede utilizar solo uno de los métodos descritos para producir la mayor cantidad de H2. De acuerdo a esto, el método a utilizar debe ser el. Listo, entonces voy a proceder a solucionar el ejercicio. Uno nos dice que tenemos 168 de hierro y nos dice que tenemos 120 de carbono, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer es proceder a mirar la reacción y sabiendo cuántas moles es este gramaje, digamos, mirar a ver cuántas moles se me producen, ¿cierto?
Para calcular cuántas moles tengo de hierro en este caso y de carbono, lo que tengo que mirar es el peso molecular, el cual nos lo dice el ejercicio, que es la tabla de masas molares, y nos dice que el hierro pesa 56 y que el carbono pesa 12, ¿cierto? Entonces lo único que hago es calcular las moles que tenemos de cada uno. Entonces, para calcular las moles yo tengo que 168, ay, ya me olvidé. 168 dividido el peso del hierro, que es 56, nos da los números de moles, ¿cierto? Y esto me daría que son 3 moles, ¿verdad? Y lo mismo puedo hacer para el carbón, entonces sería 120 dividido el peso, son 12, y eso me da que son 10. Entonces, este vendrá siendo las moles de hierro, digamos, las moles de hierro y las moles de carbono que yo tengo. Voy a proceder a mirar la reacción que nos plantea el ejercicio. Y en el caso del carbono, que es el método 1, tenemos que por una mol de carbono, yo produzco una de H2. Entonces, por el momento yo diría que tengo que si por una mol de carbono produzco una de H2, entonces si tengo 10, yo produciría en total 10 de H2 con el método 1. Y con el método 2, con el método 2 nos dice que por cada 3 moles de hierro, nosotros vamos a producir 4 moles de hidrógeno, de H2. Y en este dado caso nosotros tenemos 3 moles, por lo cual vamos a obtener 4 moles de H2. Entonces, 4 de H2 con el método 2. Listo. Digamos hasta ahí, ya tendría los cálculos. Y ahorita voy a mirar las opciones de respuesta y pues deberían cuadrar con una. ¿Cómo es que es esto ahí? Sí, ahí me pasé. Es este. Entonces, sí, dice que. Entonces dice el método 2, porque se producen mínimo 4 moles de H2, pues sí es correcto, pero no se optimizaría la producción de H2. Es más eficiente, ¿verdad? Por lo cual las opciones A y C se tendrían que descartar. Miremos la D. La D es una porque se consume menos masa de H2O. Ahí el ejercicio nos plantea que nosotros tenemos vapor de agua en exceso, ¿sí? Por lo cual el agua no vendría siendo el reactivo límite. Por ende, la respuesta correcta vendrá siendo la B. Uno, porque se producen mínimo 10 moles de H2, ¿sí? Debido a que tenemos 120 gramos de carbono. Entonces, en esta opción sería la B, que sería la respuesta correcta. ¿Alguien tiene una duda? ¿Qué sería? Creo que no. Este sí estaba muy fácil, esto es sí, de conversión a moles y de seguir el seguimiento de reacción. Vamos a hacer la siguiente. Entonces dice, se sabe que el primer sustituyente de grupo que hay en el anillo aromático determina la posición orto, meta y para, en la que se adicionará un segundo sustituyente. Conociendo que el grupo bromo es orto para dirigente y el grupo nitro es meta dirigente, se requiere preparar en un laboratorio una sustancia derivada del benceno que tenga los dos grupos en la siguiente posición. Listo. Entonces, a mí me pedían hacer este. Me parece que aquí era bromo. Y aquí era N2. Miramos. Bueno, sí, están al revés, digamos, sí, pero digamos es la misma molécula, solo que escribí arriba las que están abajo.
Nos piden preparar esta molécula y nos dicen que el bromo y el NO2. Este es ortodirigente y paradirigente, ¿no? Orto, para. Y este es meta. Todos entienden lo que son estos tipos sí, de orientaciones de posiciones, o las explico más detalladamente. ¿Alguien no la entiende? No, esto yo no lo entiendo. Dale, yo la explico un poquito mejor. Entonces, esto es la química del benceno, ¿cierto? El benceno es esta molécula, que es un poquito más bonita, pero digamos, si yo tengo, digamos, un sustituyente, naturalmente el benceno tiene en todos sus carbonos hidrógeno, pero nosotros lo que hacemos con el benceno es reemplazar estos hidrógenos y vamos a adicionar, digamos, otro tipo de elementos que nos van a cambiar como tal la reactividad, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues siguiendo el ejercicio que nos están proponiendo, pues voy a adicionar un bromo, ¿cierto? Entonces lo puedo adicionar en cualquiera de las posiciones. Igual, pues todas en primera instancia son equivalentes. Ya cuando adicione el bromo, pues esta posición es diferente. ¿Mm? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos dice esto de que el bromo sea orto o paradirigente? Digamos, si nosotros tenemos el benceno, estas 6 posiciones, ¿no? Digámoslo más organizado. Ok, y voy a explicar es solo lo de las cosas. Entonces, nosotros tenemos un grupo sustituyente aquí, cualquiera de X, ¿cierto? Entonces, vamos a tener diferentes posiciones. Las que están próximas a este grupo sustituyente, ¿sí? Este vendría siendo el grupo sustituyente. Las que estén próximas, o sea, justamente al lado del sustituyente, son las que se denominan las posiciones orto. Y la que esté paralela, o digamos la que esté en el extremo, por decirlo así, esta es la posición para y solo hay una. Digamos, en todas las demás, en posición orto, hay 2 posiciones orto, que son las 2 que están al lado en el anillo aromático. Y pues las posiciones meta vendrán siendo las que estén, digamos, a 2 de distancia, a 2 carbonos de distancia. Esta es una posición meta y esta es una posición meta. Entonces, estas son meta. ¿Mm? Les voy a explicar el ejercicio y espero que les quede un poco más claro acá. Entonces nos dicen que tenemos que preparar este compuesto que está acá, ¿cierto? Este. Entonces lo que voy a hacer es mirar, digamos, la lógica de este ejercicio. Entonces, siento qué pasa si yo meto primero el grupo nitro o qué pasa si yo meto primero el grupo bromo. Voy a comenzar, digamos, haciéndolo de manera equivocada para que se den cuenta que no de cualquier forma se puede. Entonces, digamos, yo voy a tener el benceno. Tener el benceno y le voy a adicionar el grupo nitro, ¿cierto? Este es el NO2. Entonces, cuando el ejercicio me dice que el nitro es metadirigente, entonces las posiciones que se me activarían serían estas, justamente las que están a 2 carbonos del grupo sustituyente. Entonces, si yo posteriormente quiero agregar el bromo se me adicionaría o acá, por lo cual me daría como resultado una molécula, digamos, como esta, ¿cierto? Que es diferente a la que me está proponiendo el ejercicio. ¿Mm? Por ende, lo que tengo que hacer primero es adicionar el bromo. Si yo adiciono el bromo, se me activarán estas posiciones. Me dicen que el bromo es orto y paradirigente, ¿cierto? Entonces, si yo después le adiciono el NO2, me puede dar esta molécula, que vendrá siendo aquí con el NO2, más la molécula que me está pidiendo el ejercicio. Porque se me activó esta posición también, ¿verdad? Entonces, esta vendrá siendo la posición,
La molécula que me pide el ejercicio. ¿De qué depende? Digamos, qué tanto haya de sí, de esta que es orto o la otra de para. Digamos, en la química nosotros le podríamos adicionar, eso se llaman grupos protectores. O sea, lo que podríamos hacer es poner un sustituyente acá y otro sustituyente acá. Llevamos la reacción para que la mayoría de la reacción se me lleve al producto para sustituido y después removemos estos grupos protectores con otra reacción para que me vuelva a quedar el H. Digamos, esto ya está a nivel de síntesis química industrialmente. Aquí pues solo nos piden como tal que tengamos este producto, o sea, que sea uno de los productos. Entonces vamos a ir a las opciones de respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer que es bromarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se me active la posición para. Entonces, lo que primero tengo que hacer es bromar el benceno. Entonces, la B y la C que dicen nitrar el benceno en primera instancia, no, están mal. Y la D es sustituir estos dos grupos en un benceno sustituido con NO2. Pues digamos, la opción correcta sería la A, bromar el benceno y luego nitrarlo. Entonces, la opción de respuesta vendría siendo la A. ¿Alguien tiene una duda en esto? ¿Qué tema hace parte de eso? Esto vendría siendo, digamos, química orgánica y enfocada en aromáticos. Esto es solo aromáticos. Es una parte como sí, tenemos lo que son alcanos, alquenos y alquinos, y aromáticos que vendría siendo ya todo esto de los enlaces pi, los enlaces sigma. Pues en algunas pruebas, digamos, es que mira que yo hace rato no presento el Excel, o sea, yo hace mucho tiempo lo presenté. Generalmente yo preparo es para el examen de la Nacho, y pues en el examen de la Nacho sí sale bastante veces esto, ¿saben? Pero pues sí, quizás en el ICFES lo pregunten, digamos los ejercicios que yo estoy resolviendo son de un cuestionario del ICFES. ¿Los aromáticos qué es? No, pues digamos los aromáticos, o sea, yo me les podría meter en una teoría un poquito más complejo, que tampoco los quiero confundir y no los que estudien química o algo relacionado con química, pues ahí se les puedo explicar qué es aromático, antiaromático y no aromático. Pero digamos que la química del benceno, el benceno es un grupo aromático que es muy importante y que por eso es que sí, se derivan muchos estudios químicos a partir de esto, ¿sí? Entonces, digamos, no le ponen tantas bolas a lo de aromático, que sí hay un concepto fundamental en eso, pero pues la gracia de aquí es aclarar dudas y quizás no confundir más. Entonces, no sé, creería que es mejor no hablar de eso, porque es un tema un poquito que se ve más andas perdido en que, digamos, en nomenclatura, me imagino, o en química en general, en todo. Este ejercicio que estaba haciendo, realmente, pues incluso, ¿les parece un poco difícil este ejercicio? Este ejercicio no digamos, es comprensión y, bueno, sí, quizás también saber lo de los orientadores ortometa y para. Tengo una pregunta que me surgía. Ustedes van a presentar el ICFES, ¿verdad? ¿Lo presentan ya esta semana o cuándo es que presentan esa prueba? ¿El 21? Uy, pucha, ya. Y Edwin la tiene que presentar la siguiente semana, entonces, bueno, el 21. Pues bueno, los que ya casi no tengan tiempo, pues a darle a estudiar un poquito con ganas, que eso pues igual puede que todo no les salga nada tan difícil, es como más llevar conceptos claros, pienso yo. Pues no sé, yo creo que entonces la próxima clase puede que no siga, o sea, esta clase, pues porque preparé los ejercicios, seguiré los ejercicios y la próxima clase les hago un repaso así de todo lo que pueda y lo que alcance, digamos, no sé, nomenclatura, alcanos, alquenos, alquinos, pero así como por encimita, como para que miren todo. O sea, muy en general todo, aromáticos y ya, o sea, les meto como una clase general ahí de conceptos básicos. Termodinámica no creo mucho, ¿sabes? Termodinámica aparecerá
aparecerá una ecuación que es fundamental y que ya en las anteriores clases la planteé varias veces, que es la del delta de G. Delta de G es igual al delta de H menos T por delta de S. Sé que eso suena horrible, la mayoría de gente se tuvo que se habrá asustado, pero digamos esto es energía libre de Gibbs. ¿Qué me dice? Esto me dice si la reacción es espontánea o no. Es que esto es lo refiero con la espontánea. Esto es la entalpía. Que este valor me dice, digamos, si delta de H es negativo, si da menos delta de H, esto es exotérmico, ¿no? Exotérmico, y si es positivo, es endotérmico. La temperatura es una constante y delta de S es la entropía. Que pues generalmente se las van a dar, porque no hay un método así, o sea, teóricamente, así se calcula la entropía. Llegamos a nivel de un sistema en un laboratorio, pues lo que se hace es aproximarse a estos valores. Aparte, yo he visto ejercicios. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Yo he visto ejercicios en los que hablan de equilibrio térmico, en lo que es Ujú. química, pero química inorgánica. Sí, sí, pero en el ICFES. Uy, hijo de madre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pues sí, ahí pues, los equilibrios térmicos, pues sí que les meto una clase, o sea, de que hagan una votación, de qué quieren la siguiente clase, digamos, la puedo enfocar en compuestos orgánicos, o la puedo enfocar en algo así como su termodinámica, equilibrios térmicos, lo de isotermas, las variables isocóricas, ¿qué más? Adiabáticos, sistemas adiabáticos. Yo he pillado que química orgánica no, o sea, sale, pero algo muy reducido, lo más básico. Y pues, digamos que no es tan complejo entender esos ejercicios. En cambio, ese de termodinámica sí me parece complejo, parce. Eso, entonces, bueno, listo, pues entonces se los preparo para la próxima clase un poquito así, entonces sistemas adiabáticos, como físico-química 1, básicamente. Ahí los dejo, listo. Y pues sí, orgánica sí les recomiendo que estudien, porque, digamos, la anterior vez que presentaron el ICFES, yo les estaba dictando, de que el examen de la Nacho, yo les estaba dictando clase, por recomendaciones de mis colegas, yo le dije, no, enseño orgánica, y ese prueba de la Nacho fue bastante orgánica, entonces realmente como que no se aprovechó mucho. Pero bueno, entonces voy a seguir por el momento, a ver si alcanzamos, porque digamos este ejercicio era de orgánica, pero no todos son de orgánica, me parece. Digamos también, aquí lo que hay es, en este cuadernillo, lo que hay es como ejercicios de masa molar, de estequiometría, y así en general. Vamos a mirar este. Sobre un platillo de una balanza se coloca un frasco con un poco de perfume y herméticamente cerrado. Sobre el otro plato se colocó unas pesas hasta equilibrar la balanza. Luego se retira el frasco cerrado y se calienta hasta que el perfume se evapora. Una vez frío, se vuelve a colocar en el platillo para equilibrar la balanza de nuevo. Se debe colocar. Aquí, bueno, un concepto muy clave y es esta cuestión de herméticamente cerrado, de que es un recipiente hermético, ¿sí? El recipiente hermético básicamente es un recipiente cerrado en el cual no me va a permitir que haya intercambio de masa o sea, hablando en términos termodinámicos o en términos de física, que no haya intercambio de masa entre el sistema y sus alrededores. Digamos, entonces no va a haber intercambio de masa entre el sistema y de los alrededores. Por lo cual, ¿qué va a pasar? Alrededores. ¿Qué va a pasar con el perfume? El perfume, sí, efectivamente, pues porque es volátil y todo, entonces el perfume va a pasar a su fase gaseosa, pero como el recipiente no me lo deja, ¿sí? No deja que se vaya, que se pierda, lo que va a pasar cuando se enfríe es que se va a recuperar esta masa, ¿cierto? Entonces, digamos, otro frasco cerrado de igual capacidad, digamos el frasco cerrado de igual capacidad, lo que tendría es que estar vacío, por lo cual se tuvo que haber evaporado todo el perfume, o menos pesas, o otro frasco cerrado con menor capacidad. Pues aquí en este caso yo pondría la A porque nos dice que el recipiente es herméticamente cerrado, no me va a permitir intercambio de masa
entre el sistema y los alrededores. Eso lo vamos a ver un poquito más a profundidad, entonces, la próxima clase. Y pues sí, en este sí, el concepto clave era este recipiente herméticamente cerrado. Son como los cascaritos. ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La A o cuál? Sí, la A. O sea, te explico mejor. Digamos, aquí el concepto clave de este ejercicio es que tú leas y que tengas muy en cuenta lo que es un recipiente herméticamente cerrado. Cuando nosotros hablamos de recipientes herméticos es que nosotros no vamos a permitir que haya intercambio de masa entre el sistema y los alrededores. Por lo cual, ¿qué va a pasar con el perfume? El perfume no se va a evaporar, ¿sí? Está cerrado, digamos, tú tienes el perfume, estás calentando agua, pero lo tienes en un recipiente muy cerrado, o sea que no, o sea, hipotéticamente no se te va a escapar nada. Entonces la vas a calentar y esa agua se va a pasar hasta vapor, ¿cierto? Pero cuando la dejas de enfriar, ¿qué va a pasar? Otra vez esa agua que tienes ahí en tu olla o en tu recipiente va a comenzar otra vez a pasar a estado líquido, ¿cierto? Porque se está enfriando. ¿Y qué va a pasar? Pues vas a recuperar gran parte del peso, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo. O sea, dejémoslo para, si acaso la explico un poco mejor la próxima clase, cuando ya tenga conceptos de termo. Y pues ahí la entendemos mejor, o sea, con entalpías y todo, que realmente la clase se prestaba bacano. En esta es la A, digamos. La destilación es un método físico de purificación en el cual se aprovecha la diferencia de las sustancias en su. Esta es relativamente fácil, no sé. ¿Alguien se anima a dar la opción de respuesta? La destilación es un método físico de purificación en el cual se aprovecha la diferencia de las sustancias en su índice de refracción, calor específico, punto de sublimación o punto de ebullición. ¿Alguien sabe más o menos la respuesta? Exactamente, en el punto de ebullición. La destilación lo que hacemos es calentar dos sustancias que sean diferentes en su punto de ebullición. ¿Qué es el índice de refracción? El índice de refracción es una medida que nos indica qué tanto gira la luz polarizada. O sea, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Bueno, el índice de refracción es una medida en que nos va a indicar qué orientación tiene la molécula con la luz polarizada, digamos. Entonces, hay moléculas que son dextro y levo. Entonces, digamos, si tenemos un índice de refracción de más, me voy a inventar los datos realmente, digamos más 12. Entonces, nos indica que cuando yo hago incidir luz polarizada sobre una muestra, esta lo que va a hacer es sufrir si se corre un intervalo de 12, ¿sí? Si digamos es menos 60, lo que hará es para el otro lado. Entonces nos dice si es dextro o levogiratorio. Para los que se avancen un poquito más en sus cursos de ciencias y les toque ver química, pues ahí sí van a entender un poco. Digamos, el índice de refracción es qué tanto reacciona una molécula frente a la luz polarizada. No, es un poquito diferente de lo del spin, ¿sabes? El spin es un número cuántico. Digamos, hay 4 números cuánticos. ¿Qué pasa con el spin? El spin es el número cuántico más sencillo que hay de todos, que solo puede ser un valor que es más o menos un medio, ¿sí? Entonces siempre el spin va a ser ese. ¿Y qué nos dice el spin? Entonces es más o menos un medio. Nos indica, digamos, la ocupación en el orbital. Entonces, el que es más un medio tiene que ir hacia arriba y el que es menos un medio tiene que ir hacia abajo, ¿sí? No sé si ustedes ya habían visto este tipo de representación. Esto es parte de una, sí, como de una teoría o una ley, que es el principio de exclusión de Pauli, el que nos indica cómo acomodar los electrones en los orbitales. No sé si sepan eso también. Digamos, entonces, LS, ¿se acuerdan de lo del SP, D y F? Me imagino que sí. Entonces, LS, entonces este es el S. El S le caben 2 electrones, ¿cierto? Entonces va a haber uno arriba y otro abajo. ¿Sí? En este caso, pues ahí se cumple con el spin de hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué les quiero decir yo con lo del principio de exclusión de Pauli?
El P tiene 6. Voy a pintar 3 rayitas. ¿Qué pasa cuando yo quiero llenar un orbital P, pero no tengo, digamos, 6, si tengo 4? Entonces, había una forma específica de llenar, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es poner 1 en cada uno, ¿sí? Y después ahí sí pongo el remanente, el que me falta. 4. Así es como yo lo lleno. Digamos, hacer esto sería un error. Porque este me queda completamente vacío y eso se llama principio de exclusión de Pauli. Entonces, primero vamos a poner un orbital, un electrón en cada orbital, con, digamos, la orientación cualquier sea, y después completamos el primer orbital, pues con la diferente orientación. Así es igual en el D, que vendrían siendo 5 rayitas, porque le caben 10 electrones. ¿Qué cosas básicas recomienda estudiar? Lo de los números cuánticos, que suena feo, eso es fácil, y viene muy relacionado con lo que dice lo de configuración electrónica, digamos, que puedan leer una configuración electrónica y ustedes le puedan sacar a eso todo, no sé, periodo, grupo, valencias, en qué parte de la tabla periódica pues más o menos está, porque cada una tiene como su lugar, depende, digamos, en la tabla periódica. Pero una tabla periódica ahí fea. Digamos que esta es la tabla periódica. Y aquí está. Entonces, la tabla periódica se divide en varias secciones. Entonces, digamos, nosotros aquí tenemos estos, y son los que ustedes dime. No escuché. Esta es la parte S. ¿Sí? Entonces, aquí se encuentran todos los que terminen en S, se van a encontrar entre los alcalinos y los alcalinoterrios. Los que terminen en P se van a encontrar acá. Si ustedes se ponen a mirar bien una tabla periódica, de aquí a aquí hay 6. Entonces, si terminan, no sé, 2P1, entonces terminarán en la primera columna de acá. Si terminan 3P5, terminarán en la columna número 5, que vendrán siendo los halógenos. ¿Sí? De aquí a acá hay 6. Y de aquí a acá hay 10. Entonces, imagínense cuáles son los que están acá. Los D. Entonces, si terminan 4 de 5, como 1, 2, 3, 4, 5, ya aquí comienzan, digamos en el periodo número 4. Y los Fs van acá, y de aquí a aquí hay 14. Digamos que la tabla periódica está muy, muy bien organizada en ese aspecto. Entonces, con tal de que ustedes sepan leer y abstraer todo ese tipo de información, ya tienen como que tal un concepto, o se llevan una muy buena idea pues sí, de qué elemento, qué les están preguntando. También por ahí, me parece que ahorita hay ejercicios de esto de masa atómica. Tener esos conceptos claros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto de lo de los métodos de separación, destilación. Sí, o sea, que sepan muchas cosas en general. O sea, la cosa no es que se pongan a estudiar un tema a profundidad, sino que sepan cosas, o sea, para este tipo de cosas, para este tipo de exámenes, que sepan muchas cosas en general. Ya, y pues les recomiendo muchísimo que pues descarten. Sí, sí. A ver si puedo, si seguimos. Entonces, bueno, en esta, la destilación efectivamente es el punto de ebullición. ¿No? Sí, o sea, la destilación no se puede llevar a cabo cuando tenemos dos sustancias con puntos de ebullición muy similares. Entonces, es una de las únicas restricciones. Oye, una pregunta, ¿qué es el punto de sublimación? Pues digamos, esas son cosas que se deben repasar porque esos son cambios de estado. Digamos, nosotros cuando pasamos de sólido a gas directamente, se llama sublimación. Entonces vendría siendo eso. Algunas sustancias tienen punto de sublimación, que vendría siendo el paso de sólido a gas. Y generalmente también se le dice de gas a sólido como sublimación inversa o el mismo como sublimación. No sé, te invito a que mires uno de estos diagramas de interconvención de fases y ya, como que se separan un poquito los nombres. Pero sí, o sea, sublimación es el paso de sólido a gas directamente, sin pasar por el estado líquido. No, aquí qué es la ecuación que debe ser
que se presenta a continuación representa la combustión del alcohol etílico. Y aquí está. Tenemos este simbolito que está ahí arriba de la flecha, siempre les va a indicar calor, siempre. ¿Qué pasó? Como es una combustión, ¿en dónde creen que va? Pues en los productos, porque nosotros cuando quemamos algo, lo que hacemos es obtener energía de esto, ¿no? Entonces se tiene un mechero de alcohol que es encendido y simultáneamente cubierto por una campana transparente en la que no hay entrada ni salida de aire. Si el mechero contiene 3 moles de etanol y dentro de la campana quedan atrapadas 9 moles de O2, es de esperar que cuando se apague el mechero, listo. ¿Qué nos estarían pidiendo aquí? Esto es una típica pregunta de reactivo limitante, ¿no? Que nos dicen, o sea, cuando se apague el mechero, ¿qué pasó? ¿Sobró cierto? O sea, ¿qué sobró? Etanol, oxígeno, ¿qué pasó? Para esto, pues lo que tenemos que hacer es mirar cuánto tenemos y digamos, miren, esta reacción es 1 de alcohol por 3 de oxígeno, o sea, 1 de alcohol se me consume 3 de oxígeno, ¿no? Y tenemos 3 moles de etanol, ¿cierto? Si tenemos 1 mol, me consumiría 3. Si yo tengo 3 moles de etanol, ¿cuántas de moles de oxígeno me consumiría? 9, ¿verdad? No sé si me siguen. Si no me siguen, me avisan. Pero, pues, no sé si lo necesito escribir. Entonces, ¿sí? Si una del etanol necesita 3 de oxígeno, pues 3 de etanol necesitará 9 de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se apague el mechero? Pues, o sea, se habrá consumido exactamente todo, o sea, se habrá consumido todo. Haya reaccionado todo el oxígeno y quede sin combustir 2 moles de etanol. Esa no es. Quedar sin combustir 1 mol de etanol y sobran 2 moles de oxígeno, no. Haya reaccionado todo el etanol y sobran 6 moles de oxígeno. Haya reaccionado todo el etanol con todo el oxígeno. Entonces vendría siendo la opción de respuesta, sería la D. Y aquí solamente haciendo la interpretación de este 1 que hay en el etanol con el 3 del oxígeno. 1 de etanol me consume 3 de oxígeno. Ahí queda claro, me imagino, ¿sí? Nadie tiene dudas. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. A ver, listo, pues. Sí, dentro de la campana hay 3 moles de etanol y 3 moles de oxígeno. Al terminar la reacción, la cantidad de CO2 y agua que producía será respectivamente. Si tenemos 3 moles de etanol y 3 moles de oxígeno, ¿cuál es el reactivo limitante? El oxígeno, ¿verdad? Porque digamos ese oxígeno, esas 3 moles de oxígeno, solo podrían consumir 1 mol de etanol. Entonces, ¿qué es lo que se me va a acabar primero? El oxígeno. Entonces, eso es lo que me va a mí a controlar y así a determinar cuánto gramajes me va a producir en la reacción. Entonces, pues de aquí ya creo que sí toca es con tablerito. Me decía que contura 1 mol, no, 3 y 3 moles, ¿cierto? 3 moles de etanol y 3 moles de oxígeno. Entonces, como el oxígeno es mi reactivo limitante, y lo que me piden es la cantidad de CO2. Entonces, voy a decir que por cada 3 moles de oxígeno se me producen 2 de CO2. Entonces, yo tengo 3 moles de oxígeno que me producen a mí 2 moles de CO2. Los traje directamente desde la ecuación. Yo tengo 3 moles de oxígeno que me van a producir 2 de CO2. Entonces ya tengo digamos, mi resultado en moles de CO2. Lo único que tendría que hacer, ahorita me están pidiendo gramos, es coger estas 2 moles
CO2, y la divido entre el peso, ¿cierto? No sé si me dieron el peso del CO2. Aquí está. El peso del CO2 es 44, ¿cierto? Entonces la divido entre 44. 44 gramos. Estoy embarrando. Estoy embarrando. No tengo tenido en cuenta el 2. Entonces aquí una mol de CO2 pesa 44 gramos de CO2. Se me dan moles con moles. Ahorita sí me queda el resultado. Qué pena ahí la enredada. Entonces 2 por 44 serían 88 gramos de CO2 se me produce. Y ahorita, digamos, vamos me parece que también pregunta la cantidad de agua. Y agua también. Entonces vendría siendo lo mismo. Mirar esas 3 moles de oxígeno, ¿cuánta agua me producen? 3 moles de agua. Entonces esas 3 moles de oxígeno me producen 3 moles de agua. Lo que tengo que hacer es pasar esas moles de agua a gramos y ya. Entonces 3 moles de agua. Una mol de agua. Esto pesa 16, ¿cierto? 18. 18 gramos de agua. El oxígeno 16 y el hidrógeno pesa 1. Entonces 18 por 3, esto es 54. Entonces yo tengo 88 gramos de CO2 y 54 gramos de agua. Vendría siendo la A. Entonces, esta sí es básicamente estequiometría, leer los conceptos de la reacción. Esta es como de orgánica, ¿no? Algo, esto es muy de concepto de química orgánica. ¿Lo anterior les quedó claro a todos, de casualidad? Si no entienden algo, me avisan y yo me detengo. Claro ¿Sí? como el agua. Claro, listo, pues. Esta está un poquito, pues no sé, generalmente uno se confunde más con estas, digamos. De la fórmula química CH3, H2, COOH, se puede hacer las siguientes inferencias, excepto que corresponde a un ácido orgánico. ¿Qué creen? ¿Es un ácido orgánico o no es un ácido orgánico? Es Sí, un ácido orgánico. sí, tiene. Sí, sí. Si tiene el hidrógeno, sí, cierto. Bueno, O pues que lo estoy no entendí el último audio del chico. O siempre que vean en una molécula orgánica C doble enlace OH, siempre, vemos aquí, le voy a poner un R, que implica este R, que es cualquier sustituyente. Este grupo, que a veces lo ponen así, me indica la presencia, es un ácido carboxílico, es un ácido orgánico. Siempre que vean esto, siempre. Entonces, sí, en este caso, sí es un ácido orgánico. Aquí está el grupo C o OH. Su fórmula molecular es C3H6O2. Aquí les tocaría hacer contar, ¿cierto? Tenemos 3 carbonos en la línea de acá. Tenemos 6 hidrógenos, 5 en el grupo etilo y 1 del OH. Y tenemos 2 oxígenos. Entonces, si se ponen a contar números de carbonos, hidrógenos y oxígenos, les da que sí. Entonces, la B también es de la fórmula molecular de ese ácido. Una mol del compuesto pesa 62 gramos, creería que es la que está mal. Entonces, ahorita la voy a hacer. D, representa el ácido propanoico. ¿Cómo están en nomenclatura de ácidos carboxílicos? Muy malo, ahí más o menos. Bien, ahí sabes. Bueno, entonces, que pues ese ácido equivaldría al propanoico. Entonces, bueno, ahí no la voy a explicar muy bien, aunque no, yo sé que habrá alguien que no se acuerde de los prefijos. Entonces,
¿Cuál que es lo importante para nomenclar ácidos, ácidos carboxílicos? Recordar esto de MET, que es para 1, ET, que es para 2, PROP, BUT, y así, ¿sí? Para 3, para 4. En este caso, el ejercicio nos pone 1D, ya nos dice la misma fórmula molecular, que es un C3. Entonces vendría siendo el PROP. Entonces siempre es ácido PROP y se le termina en oico, ácido propanoico. Entonces sí, la D es la respuesta correcta. Entonces, ¿qué? La C vendría siendo la acepción, lo que no es, pues no sé, calculemos el peso molecular y miramos a ver en cuánto difiere. Entonces el 25 solo calcular el peso molecular correcto. Entonces nos dice que es C3, ¿no? Entonces vendría siendo 12 por 3, nos dice que es H6, entonces sería 1 por 6, y nos dice que son 2 de oxígeno, ¿cierto? Entonces vendría siendo cada oxígeno pesa 16 por 2. Esto me da 36, 6, y esto es 32. 6 y 6, 12, y aquí 1, 4, 74. 74 gramos pesa el ácido propanoico. Entonces la respuesta incorrecta, o sea, la respuesta aquí a elegir es la C. Una mol de compuesto pesa 62 gramos. ¿Listo? Conteste las preguntas 1 y 2 a partir de la siguiente información. ¿Sí es esta? Sí. Ush. En la gráfica se presenta la curva de solubilidad. Generalmente esto también es uno de los puntos en que la gente se equivoca. Curvas de solubilidad de una sustancia Y a una atmósfera de presión y a diferentes temperaturas. Si se agregan 75 gramos de sustancia Y en 100 gramos de agua a 80 grados Celsius, de acuerdo con la gráfica se puede decir que a 80 grados Celsius, pues aquí lo que tocaría hacer es como una interpolación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el concepto teórico de acá? Si nosotros nos dicen ciertos valores en X y Y, y los cruzamos y los comparamos y nos da sobre la línea, sobre la curva, eso implica que está en el punto de solubilidad. Perfecto, ¿sí? Si ya se nos sale de la línea, ahí implica que ya hay un problema, ¿sí? En cuanto a la solubilidad. ¿Qué puede pasar? Que no se haya o sea, o que le falte por disolver, o que haya mucho sólido en esa cantidad de solución. Entonces, dice 75 gramos, por lo cual aquí, pues digamos, imaginariamente, pónganse en el eje Y en 75 y traten de seguir la línea hasta donde encuentren la curva, y miren que les dará, sí, casi que en 80 prácticamente. Sí, entonces yo podría asegurar que, pues sí, que el eje coordenado aquí me dice cuando X igual a 80, Y es igual a 75, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que la sustancia se disuelve totalmente, digamos, ahí está en su punto óptimo de solubilidad, ¿sí? Y además tendremos que comparar esto, digamos, en el eje Y nos dicen que Y en 100 gramos de agua, tendríamos que comparar que en nuestra pregunta también nos estén dando ese mismo sistema de unidades, Y en 100 gramos de agua. Si eso pasa, pues de una. Dice que la sustancia se disuelve totalmente. Me parece que la de abajo sí ya hay un problema. Si en el recipiente se encuentran contenidas 75 gramos de sustancia de agua a 20 grados Celsius, se puede afirmar que el recipiente contiene una, sí, digamos a 20 grados Celsius. Ahorita, pues no sé, voy a mirar a ver si me queda un poquito macheteado. La curva era como así, ¿cierto? Digamos aquí está el 75 y por aquí está el 20. Entonces, si nosotros hacemos esta interpolación, nos va a quedar acá, ¿sí? Lo ideal es que nos quede sobre la curva. ¿Qué pasa acá? Pues no, o sea, que tenemos mucho sólido en, digamos, en la misma cantidad de solución, pero lo que tendríamos que hacer es subir la temperatura para fomentar esta solubilidad. Vemos que el líquido que tenemos tendría que estar a 80 grados Celsius para que pudiera solubilizar esto. Está más frío, entonces no la va a solubilizar, se va a quedar porciones de sólidos sin solubilizar. Entonces,
Ah, usted está súper curiosa. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Mezcla heterogénea concentrada, pues, solución sobresaturada, o sea, solución saturada la podemos descartar, ¿cierto? ¿Qué es una opción, una solución saturada? Las que se encuentren justamente en la curva. Tenemos el concepto de insaturado, saturado y sobresaturado. La sustancia saturada vendrá siendo una en la que esté óptima, en la que todo se esté disolviendo, 75 gramos, 80 grados Celsius sería una solución saturada. Vamos la D, ahí tendríamos que descartarla. De las otras hay una cascarita, sí, digamos aquí nos proponen el concepto de mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea vendría siendo una en la que yo pueda distinguir a simple vista dos o más fases. O sea, que no sea miscible, que no sea completamente soluble, ¿cierto? Estas dos, solo por ese concepto, también se descartan porque aquí nos están hablando de una curva de solubilidad, ¿sí? Y esta curva de solubilidad nos indica que pues, la solución es homogénea. Entonces, ¿qué vendría siendo? La B, sobresaturada. Lo que tengo es una solución que está muy fría como para solubilizar todos los gramos que yo tengo de la sustancia Y. Por ende, yo voy a tener Y de sobra. Tendrá que calentarla, digamos, pues para que se comience a solubilizar todo este tipo, sí, todo esto, este remanente, todo este sobrante y demás. Aquí la cáscara también importante vendrá siendo heterogénea, porque heterogénea sería una palabra para descartar las opciones de respuesta, que eso también confunda. Entonces, bueno, aquí vendrá siendo la B. Estos diagramas de solubilidad son bacanos, vamos a ver todo eso. ¿Hasta ahí entienden? Sí, yo creo que sí. ¿Alguna dudita? O sea que cuando dice saturado está en el punto que usted dijo específico. Digamos ahí, O sea, está bien. sobre la curva, exacto. Ahí, si tú te pones a mirar ejes coordinados, quedaría sobre la curva, que sería el punto óptimo, ¿sí? En ese concepto de saturación, había soluciones insaturadas, a las cuales les falta, digamos, cierta cantidad de sustancia de gramos, saturadas, que están en el punto óptimo, y sobresaturadas, pues que ya se pasaron en cuanto a gramaje. Ya. Espero que no mire bien las preguntas, a ver si hay otra. ¿Qué libro de química recomiendo que no sea tan heavy? Pues no sé. A mí me gusta mucho uno que es el Escoco, quizás sí. Pero digamos, habría partes en las que sí se pondría un poquito heavy. Digamos, no sé cuál podría recomendarles. ¿Cuál podría recomendarles? Sí, yo creo que el Scook. Yo les mando la Chang. Oiga, sí, no me acordaba de la Chang. Sí, la Chang también es muy buena. Sí, no, mentira, la Chang es mejor y es más sencilla que el Scoop. Gracias, Natalia. El hipertexto, ¿qué es esa joda? Va a seguir. Me parece que yo tenía preparado hasta la 15. Bueno. Si en la reacción tenemos el nitrógeno más hidrógeno, se me produce amoníaco, se obtienen 6.8 gramos de amoníaco, es porque de nitrógeno reaccionaron. ¿Listo? Aquí nos dieron básicamente los productos y nos tenemos que devolver a los reactivos, ¿cierto? 6.8 gramos de amoníaco. Bueno, voy a escribir la reacción. Esta ecuación tiene nombre y todo. Se ganaron un premio Nobel de Química por hacer esto. Esta ecuación se llama la de Haber-Bosch. Así es como nosotros producimos el amoníaco ahorita. Entonces, nos dicen que tenemos 6.8 gramos de amoníaco. ¿Cierto? Vamos a mirar la reacción.
pues, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer? Pasar esos gramos a moles para mirar la estequiometría. Entonces, por cuánto pesa una mol de amoníaco, va a pesar 14 del nitrógeno y 3 de los hidrógenos, entonces pesa 17. Esto es una mol. Y me voy a mirar la ecuación. Entonces, yo tengo que por cada 2 moles de amoníaco, ¿cuánto necesito de nitrógeno? 1, ¿cierto? Entonces pongo acá. Entonces, aquí voy a seguir. 2 moles de amoníaco reacciona con una mol de N2. Nos piden en gramos, me parece. Entonces, convertámoslo a gramos. Una mol de N2 pesa 28 gramos. ¿Por qué 28? Porque es bimolecular, tiene este 2. Entonces, también no se les olvide mirar eso siempre en los ejercicios. El nitrógeno solito pesa 14, pero aquí hay 2, 28. Entonces voy a mirar cuánto da esto. Aquí se me da pereza. 6.1 por 28 dividido 34. 5.6 gramos de nitrógeno. 5.6. Voy a anotar acá. 5.6 gramos. Debe haber una opción que tenga este tipo de respuesta. La D. Entonces sí, se produjeron 5.6, ¿qué? Reaccionaron 5.6 gramos de nitrógeno para producir 6.8 moles de amoníaco. Profe, ¿podríamos volver a mostrar la ecuación, por favor? La ecuación, yo creo que queda mejor, ¿no? O sea, no. Entonces, es que yo soy muy desorganizado. Vamos aquí, haciendo esta, no la de arriba. Esta es la ecuación. Entonces, una de N2 más 3 de hidrógeno me producen 2 de amoníaco. Y aquí lo único que hice fue convertir factores de conversión, gramos a mol, de mol a mol, y después de mol a gramo. Del proceso correspondiente a la ecuación química. Sí. Bueno, entonces aquí dice, del proceso correspondiente a la ecuación química tenemos, o sea, la voy a escribir. Será la de el óxido férrico, entonces será Fe más O2 me produce F2O3. Y pues más chica, debe ser balanceada. Entregamos balanceada. Así, 4, 3, vamos. Y aquí 4, 3, y aquí 2. Vamos a hacer la ecuación que me habían entregado. Y nos preguntan si esto es ¿la reacción es de sustitución? No, ¿cierto? Esta reacción se clasificaría como una reacción de síntesis. Siguiendo ese concepto. Si tengo dos cosas A más B, me produce C, solo C. Lo que hicieron fue unirse. ¿Qué más dice? Esta es esto. Cada hierro que se oxida pierde 3 electrones. ¿Cómo están ustedes con números de oxidación? Me imagino que reviven porque no me han dicho nada de redox. Esto también es importante, ¿saben? Entonces me dice que cada hierro pierde 3 electrones. ¿Qué va a pasar acá? Tengo el hierro, O2, me puse F2, O3. Según las reglas de número de oxidación, como tenemos estos
que están trabajando, que están solitos, están sin enlazar con nadie. Estos tienen número de oxidación 0. ¿Mm? ¿El oxígeno con qué trabaja? ¿Alguien se acuerda? -2. Ujú. Entonces, como este trabaja con -2, aquí se opera me haría -6. Entonces el hierro tendría que estar trabajando con algo que multiplicado por 2 me dé 6. Entonces está trabajando con +3. Otra forma que se podría ver, que así no la hago yo, es lo de intercambiar esto. Este es un subíndice, pero si lo pongo aquí como superíndice, me queda bien. Y esto es un subíndice y lo intercambio y me queda aquí el 2. Tener en cuenta que el hierro es de carácter catiónico, o sea, me forma cationes, me forma algo con carga positiva, y el oxígeno me forma con carga negativa. Pero digamos, el oxígeno casi siempre trabaja con -2. Solo hay una excepción que son con los peróxidos, que vienen haciendo las fórmulas así, HO o H, que es el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. En el cual aquí se está trabajando con -1, pero eso es la única excepción. Entonces el enunciado nos dice que el hierro pierde 3 electrones. Aquí está pasando entonces, hacer la semiecuación. Está pasando de este a este. ¿Qué opinan? ¿Que la respuesta es verdadera o falsa? ¿Está ganando o está perdiendo electrones? Voy a mirar a ver si está perdiendo. Perdiendo. Está perdiendo electrones. Entonces, digamos, este ya vendrá siendo la opción correcta. Todos pueden visualizar que está perdiendo electrones. ¿Hay alguien que no pueda mirar que está perdiendo electrones? Exacto, ganar es perder es ganar. Digamos, los electrones yo siempre los he visualizado como cargas negativas. Entonces, si se me van 3 cargas negativas, pues yo quedo cargado positivamente 3 veces. Y si yo gano 3, pues quedo cargado negativamente 3 veces. Siempre los veo es como menos. Entonces, aquí pues ya la respuesta correcta vendría siendo la B. Pero pues no sé, miremos a ver por qué las otras son incorrectas. El producto es un hidróxido. Obviamente no, el producto no es un hidróxido. Los hidróxidos tienen que tener en su estructura molecular un OH. Digamos, ¿qué pasa si al producto o sea, los hidróxidos tienen que tener OH, que es el grupo hidroxilo. Entonces, para que esto fuera cierto, tendría que ser la siguiente reacción. Nosotros tenemos que el óxido de hierro más agua si me produce el hidróxido. También es todo lo de óxidos básicos y óxidos ácidos. Y aquí, ¿cómo sería? Con 3. Y el otro producto, pues lo omito porque no es el de interés. Entonces la C tampoco es. Los reactantes tienen diferente concentración, pues ahí sí nosotros no sabemos realmente qué concentración tienen a partir de la ecuación simplemente. Entonces, pues sí, la B. La 15. Si se suministra calor a un pedazo de hielo, se observa que comienza a fundirse hasta quedar completamente líquido. Después hierve y pasa a vapor. Estos cambios físicos se puede afirmar que cambia. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es un cambio físico, no químico. Entonces, el número de moléculas de agua cambiará. O sea, nosotros estamos haciendo cambios físicos. Esta pregunta está bacana. La forma de los átomos en las moléculas, la fuerza de atracción y repulsión en las moléculas, la forma de la composición de las moléculas. Bueno, la composición no puede cambiar, ¿cierto? La composición cambia es cuando hay cambios químicos. La D, descartada. La forma de los átomos, tampoco. O sea, la B yo la descartaría por esta cuestión. Tienen que tener muy en cuenta que es un cambio físico y no químico. Entonces, pues yo pues ya sé cuál, o sea, la respuesta correcta vendría siendo la C. No sé si todo el mundo me sigue, y vendría siendo justificada por este dogma que siempre se les ha enseñado de las fuerzas de repulsión de estado sólido, líquido y gas. Yo creo que ya todo el mundo le han echado la chacharita del
Aquí en estado sólido las moléculas están súper juntas. Bueno, sí, entendiendo un poquito. En líquido ya están un poquito más dispersas. Ya en estado de vapor estarán pero re dispersas. Entonces, sí. Ahí cambian, ¿qué es lo que cambia? Las fuerzas de atracción-repulsión. Importante, importantísimo aquí el concepto de cambio físico y cambio químico. ¿Todos de acuerdo que es la C? Sí, señor. En los átomos, el equilibrio eléctrico, el número de cargas positivas y negativas es igual. Esto significa que el número de electrones es igual a la de neutrones, no, porque los electrones tienen carga negativa, efectivamente, pero los neutrones no tienen carga. Los protones y los neutrones están en igual proporción, no. El número de protones y electrones es equivalente, sí. El número atómico debe ser igual al de la masa atómica, no. Entonces sí vendrá siendo la C. La D no tiene sentido. El número atómico es el número de protones o el número de electrones. Y la masa atómica es lo que pesa, o sea, la suma de protones y de neutrones, que son lo que están en el núcleo. ¿Sí? No sé si se acuerdan que la masa del electrón es casi que despreciable comparada con la masa del protón o del neutrón. Entonces, por eso es que a la hora del número másico no se tiene en cuenta los electrones, solo se sumarían protones y neutrones. Entonces, la opción de la 16 vendría siendo la A. Responda a las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información. Entonces nos dan una tabla de densidades. En relación con la información, es posible determinar que densidad de sustancias comunes. Entonces tenemos esta. El volumen de una sustancia depende de la masa. La densidad de una sustancia depende de la temperatura. La densidad requiere condiciones especiales para ser normal. La densidad depende de la cantidad de sustancias a estudiar. La que es mucho más loca, la que es completamente, o sea, absurda, es la D. La densidad nunca depende de la masa. Es una propiedad que es, o sea, es independiente de la masa. Es lo mismo, o sea, la densidad es igual de una pepita de oro. Van a tener la misma densidad. O sea, esa es la absurda. La densidad requiere condiciones especiales para ser normal. Pues creería que no. O sea, pues la respuesta, pues, o sea, a simple vista se diría que es la B, ¿no? La densidad de una sustancia depende de la temperatura. Entonces, sí, vamos para reforzar un poquito esto, habría que hablar de propiedades extensivas e intensivas, que básicamente, o sea, y la densidad es una que no depende de la masa. Me parece que son las intensivas las que no dependen de la masa. Entonces, pues sí, aquí esto debería tener en cuenta, son propiedades extensivas o intensivas. Igual ahí se ve en la tabla que el agua a diferentes temperaturas está teniendo una densidad diferente. Se podría decir eso, exactamente. Sí, digamos, está súper fácil eso. Entonces, la densidad del agua a 4 grados Celsius es 1 gramo sobre centímetro cúbico, o sea, 1 gramo sobre mililitro. Es decir, que 1 gramo de agua ocupa un volumen exacto de 1 mililitro. ¿Sí? Esta aproximación la utilizamos muchísimo para poder cambiar fácilmente de volumen a gramos o de gramos a volumen. Asumimos que la densidad es 1 y ya. Si en lugar de 1 gramo de agua se tiene 20 gramos de agua a una temperatura de 4 grados Celsius, su volumen será 20 mililitros. ¿Cierto? Es de una. Nosotros asumiendo o sea, haciendo esa suposición, nosotros pues pasamos de 1 de gramos a mililitros, sin hacer ninguna cuenta, porque básicamente lo que haríamos es multiplicar por 1. Entonces, ahí la opción de respuesta de 1 vendría siendo la C. Tener en cuenta que son mililitros, no se vayan a confundir con litros.
Al calentar un litro de sangre hasta llevarlo a una temperatura de 37 grados Celsius, es válido suponer con respecto a la densidad que esta. Pues aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros, digamos en el caso del agua, lo que hicimos fue aumentar la temperatura? ¿Qué pasó? La densidad bajó. ¿Cierto? Y eso lo podemos extrapolar directamente desde la tabla. Disminuye, porque lo podemos extrapolar de la tabla. Entonces sí, disminuye. Nuestros compatriotas que han emprendido el ascenso al Everest encontrarán dificultades para respirar a medida que desciendan debido a la concentración de oxígeno en la atmósfera aumenta, la concentración de oxígeno en la atmósfera disminuye, aumenta la presencia de ozono en la atmósfera, la presión atmosférica es cada vez más alta. ¿Qué opinan ahí? Yo digo que es la B. La concentración de oxígeno en la atmósfera disminuye. Sí. Sí. Digamos, sí, yo también me iría por esa. Tendría que descartar la D, digamos, la cuestión de la presión atmosférica. Para eso básicamente es hacer el gráfico, ¿no? De la montañita. Nosotros estamos aquí, digamos, Bogotá está en la montaña y la costa está acá. La presión atmosférica aquí es mayor que acá. Digamos, nosotros aquí tenemos más cantidad de gas, ¿sí? Aquí es más pesado. Y aquí, digamos, aquí lo que tenemos es menos oxígeno a disposición, ¿cierto? A medida que nosotros subimos la montaña, tendremos menos oxígeno a disposición, por lo cual el compañero sí, perfecto. Vendrá siendo la B. La concentración de oxígeno no va a aumentar cuando nosotros subimos una montaña. ¿La presión atmosférica es cada vez más alta? No, porque la presión atmosférica estaría en relación a todo esto, esta cantidad, digamos, asumiéndolo como la cantidad de gas que va a caer sobre una cierta región. Digamos, esta es mayor que esta. Aquí entonces sí, es la B. El agua tiene como punto de ebullición los 100 grados Celsius sobre el nivel del mar. Para que el agua hierva a menor temperatura se necesita que se disminuya el calor. Entonces, que para que el agua hierva a menor temperatura se necesita que... ¿Ustedes saben a cuánto hierva el agua aquí en Bogotá? Como 97, 96. ¿Y qué es lo que nosotros cambiamos acá? Sería la C, ¿cierto? La presión. Básicamente nosotros lo que estamos cambiando es la presión, digamos. Se disminuye el calor. Pues no tiene como coherencia este tipo de... Hay una ley que se llama la ley de Raoult, que bueno, esta sí es un poquito complicada. Quizás se las enseñe la siguiente clase cuando hablemos de termoquímica. La ley de Raoult que nos relaciona las variables de presión, volumen y temperatura y nos da ciertos grados de libertad. Eso lo explicaré un poquito más a profundidad en la siguiente clase. Pero digamos, aquí en Bogotá la temperatura, como dato curioso, no sé, muchos ya se lo sabrán, aquí la agua hierve a menos grados Celsius, como 97. Y si se adiciona más calor, pues no, la respuesta correcta vendría siendo la C. No sé si todos sigan ahí, que vendría siendo se disminuye la presión sobre ella. Vamos de acuerdo al gráfico que yo estaba diciendo de que, digamos, en Bogotá tenemos menos presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá, digamos, asumimos que esto es Bogotá. Entonces tenemos una menor cantidad de gas que puede, o sea, afectar a nosotros con respecto a si estuviéramos sobre el nivel del mar, que habría más cantidad. O sea, habría un valor como más grande de la presión atmosférica de acá que
en la montaña. La C, de cabeza de control. Se disminuye la presión sobre ella. Hay una ley que se llama la ley de Raoul, estas se las voy a explicar en la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Me he mirado el chat hace rato. Uy, ¿dónde puedo encontrar la clase después de que termine? Pues no sé si alguien esté grabándola realmente. El que la está grabando, si alguien la está grabando, pues de una. Sí, las clases se graban y se suben a Drive en clase de química XD. Lo sube Ah, Edwin. Gracias, Edwin. Qué buena gente. listo, pues. Entonces sí, ahí la voy a seguir. Digamos, ya acabé las preguntas que había preparado. O sea, ahorita ya me toca comenzar a solucionar ejercicios. El agua, no sé si estaba. La destilación es un método físico de purificación en el cual se aprovecha la diferencia, pero otra vez es lo mismo, ¿no? Esta respuesta ya la habíamos dado, ya todos me imagino que ya saben que es la de una. Sí, esta es la misma, básicamente. Lo que ocurre en el que, bueno, 21, lo que ocurre en el cambio de estado de F1 a F3 es F1 a F3. Entonces, A, un cambio de estado físico de las moléculas en cual disminuye su dureza. Miremos las otras opciones. Un aumento de energía cinética, movimiento de las moléculas promedio en las moléculas de agua. Esto hasta el momento es la que me suena más correcta porque eso es lo que ocurre al calentar un líquido, básicamente. Una descomposición de las moléculas de agua no puede ser porque nos dicen que es un cambio físico, ¿sí? Entonces no habría descomposición, porque eso sería un cambio químico. De las moléculas de agua en átomos de hidrógeno, un aumento en el volumen de las moléculas de agua y por tanto un aumento en la presión de vapor de agua. Miremos un poquito más el esquema. Entonces ahí la única que yo descarto de una full total es la C. Ah, no, lo que nos implica que ahí el estado físico era la A. Entonces, bueno, lo que ocurre en el cambio de estado de F1 a F3 básicamente es, nos pasamos de hielo a vapor. En el level que disminuye su dureza, pues digamos aquí nosotros no podríamos interpretar mucho lo de la dureza, ¿no? Si es verdad, pues obviamente es más duro un hielo que el vapor, pero pues sí, no. Generalmente la dureza se representa es para sólidos. Sí, digamos, la dureza en términos de materiales o ¿sí? de fisicoquímica, básicamente se representaría con que un material pueda rayar otro material. Entonces nosotros decimos que, digamos, el vidrio es más duro que el bronce, porque, digamos, si pasamos vidrio sobre una lámina de bronce, esta la va a rayar, mientras que el bronce no va a rayar el vidrio. Generalmente este tipo de clasificaciones para sólido, sólido. La dureza, la tenacidad, todo este tipo de cosas es para sólidos. Me perdí. Me reperdí. Ah, se acá. El aumento de la energía cinética, sí, esto sí es completamente veraz, pues porque ya más o menos les había dicho que las moléculas están más dispersas, están en más movimiento, ¿cierto? Y adicionalmente tienen más temperatura. Entonces lo que va a estar haciendo esto es chocar contra el recipiente, digamos, sí. Aquí la energía cinética es casi que obsoleta cuando está un sólido. Porque las moléculas están muy juntas, la energía cinética viene relacionada con el movimiento, ¿sí? Aquí están muy juntas, entonces la energía cinética es menor, energía cinética va a ser menor acá, que aquí ya están un poquito más dispersas, tienen más movilidad, ya digamos una de las propiedades de los líquidos es que se adaptan al contenedor que, pues, que los va a ocupar, entonces sí, tiene un poquito más de energía cinética, se pueden mover, y aquí pues ya están súper dispersos. Y adicionalmente que se está calentando, entonces lo que hace es aumentar la energía cinética. B, vendré siendo por el momento, y desde primera instancia fue mi opción de respuesta. Un aumento en el volumen de las moléculas de agua y por tanto un aumento en la presión de vapor de agua.
Bueno, aquí yo la descartaría básicamente por lo del aumento de presión de vapor. Porque, no, pues está. Vamos a ver qué pasa. Sí, está. ¿Por qué? Porque esto es un recipiente que no está cerrado, ¿cierto? Digamos, ahí lo que yo estoy haciendo es desperdiciar toda esta agua gaseosa, se me está yendo, se me está desperdiciando. Si yo tuviera el recipiente un poco cerrado, incluso la presión de vapor no cambiaría en gran medida, seguiría siendo el factor influyente cuando yo cambio de un estado sólido a un estado gaseoso, es la energía cinética. O sea, que tiene que tener en cuenta que el recipiente está abierto. Pero con el gas que nosotros vamos a tener se me está yendo en la atmósfera, se me está como difuminando con mi alrededor. Entonces, B. El barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica de una zona terrestre determinada teniendo en cuenta su altura sobre el nivel del mar. A partir de un experimento realizado para medir la presión atmosférica, se determinaron los siguientes datos. Únicamente 100 gramos porque solo reacciona una mol de carbonato de calcio. Se determinaron los siguientes datos, únicamente 100 gramos porque solo reacciona una mol de carbonato de calcio. Listo, pues. La altura sobre el nivel del mar, nos dice que en Barranquilla la altura es 0 porque estamos a nivel del mar. Bueno, listo. La emisión del barómetro, que coincide que entre más altura, ¿sí?, menos presión me va a leer el barómetro, ¿cierto? Y la concentración de oxígeno que va a pasar, que va a disminuir. Digamos, esta tabla nos ayuda a reforzar muchos de las respuestas que teníamos anteriormente. Estudiando los datos, podemos afirmar que a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, aumenta la concentración de oxígeno en la atmósfera. Falso. Villeta tiene mayor presión atmosférica que la Dora, 66,71. Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas porque tiene la mayor cantidad de oxígeno. Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas porque tiene la mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera. No, también es falso. Mesitas, por estar a mayor altura que la Dorada. Sí. Presenta menor presión atmosférica que esta. Mesitas, por estar la Dorada, sí, claro. Digamos, la respuesta correcta vendría siendo la D. Sí, por todo esto de la cantidad de gas que tienen, sí, que les está haciendo presión a ellos. Es la única que es coherente es la D. Espero que todos me siguen. ¿Alguien no me sigue? Nuevamente, si están perdidos, me avisan de una. Hoy no estoy pendiente del chat, ¿sabes? Es la primera vez que puedo escucharlos. Digamos, había un chico que había recomendado lo de, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Ver videos por YouTube, digamos el Politécnico de los Alpes, tiene buenos videos, o también hay una página en internet de que les puede ayudar, que se llama Pásala Nacho, que ustedes le dan química y pum, ahí les sale todo desglosadito. Se ponen a mirar, eso sí son como, póngale unas 2 o 3 semanas de ver videos. Y ahí mismo les ponen ejercicios todo, digamos, si ustedes son realmente juiciosos, se ponen a hacer un poco más de ejercicios. Entonces ahí la 23, responder las preguntas 1 y 2 a partir de la siguiente información. Es la ecuación de la densidad, ¿verdad? La densidad se define como la masa por una unidad de volumen. Entonces, dos sustancias R y S tienen el mismo volumen, la masa, no te escucho, no escucho, escuché, fue pura distorsión, no sé si pueden... Digamos, un compañero, si se ponen a mirar el que escribió la Politécnico Los Alpes, es porque un compañero escribió arriba, y el que ahora también tiene como que una guía. Hay un man que escribe por ahí, que hace videos, y que les explica como más detalladito, a lo Julio Profe, pero de química. Bueno, el caso.
Ah, lo de pasar a la Nacho. Si quieren hoy por la tarde, yo les envío el link, yo tengo ese link por ahí guardado. Que yo básicamente pasé la noche con esos ejercicios. ¿Y qué? Yo les mando eso si me acuerdo, que yo tengo buena memoria, estoy muy disperso. Voy a tratar de seguir acá. Entonces, la densidad se define como la masa por unidad de volumen de materia. Dos sustancias R y S tienen el mismo volumen, la masa de R es el doble de la masa de S. De la densidad de R con respecto a R se puede afirmar que es. Aquí básicamente lo que tenemos es que mirar si las cosas son directa o inversamente proporcionales, ¿cierto? Entonces nos dice que densidad es igual a masa por volumen. ¿Qué nos dijeron? Que el volumen es igual, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a omitir, porque si es igual, estaríamos dividiendo, pues, digamos, por la misma cantidad. Entonces vamos a decir que es densidad. Aquí podemos decir que las dos son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuál era la que aumentaba el doble. La masa de R es el doble de la masa de S. Entonces, si tenemos que la masa de R es el doble que la masa de S, entonces tenemos que 2M, entonces haciendo que 2D aproximadamente 2M, y dejemos a S tranquilita, D igual a M, aproximadamente M. Pues básicamente la densidad que va a pasar va a aumentar. Entonces, de la densidad de R con respecto a S, se puede afirmar que es el doble. Y vendrá siendo la C. En el recipiente 1 se tienen X gramos de la sustancia P y en el recipiente 2 se tiene igual cantidad de gramos de Q. Si se sabe que la densidad de P es la mitad de Q, se puede afirmar que el volumen de... Esto ya está un poquito más elaborado. Entonces, bueno, voy a anotar esto. En el recipiente 1 se tienen X gramos, recipiente 1, X gramos de P. En el recipiente 2, ¿tiene la mitad? No, se tiene igual cantidad. Tiene X gramos de Q. O sea que la densidad de P es la mitad, entonces densidad de P es la mitad que la de Q. Entonces densidad de P es igual a Q. Listo, pues. Y de repente uno se tiene igual cantidad de gramos y se sabe que la densidad del agua, entonces nos van a decir es Q es el doble de P, o sea, nos preguntan con respecto a la densidad. Ah, no, nos preguntan es el volumen, qué pena, se puede afirmar que el volumen. Listo, pues. Digamos, en los dos nos dijeron que teníamos X gramos de P o de Q, ¿cierto? Lo cual implica que la cantidad de masa en gramos va a ser igual, por lo cual yo voy a omitir eso y lo voy a poner como B, ¿cierto? Vamos, ahí el mismo ejercicio nos dice que los dos tienen la misma cantidad de gramos, X gramos de P y X gramos de Q. No sé si nos dicen que cambie el peso. O se tienen los mismos gramos y la densidad tiene unidades de gramos sobre mililitro. Entonces sí, se podría hacer esta suposición. Nos dicen que la densidad de P es igual a Q medios. Nos dicen que la densidad de P es la mitad que la de Q, ¿cierto? Ahora voy a ir a reemplazar. Entonces la densidad de P es 1 sobre, aquí le tendría que poner, digamos esto, le pongo un 2. O sea, no sé
sí, como para no tener que explicar tanto, si se dan cuenta que son inversamente proporcionales, ¿cierto? Si la densidad de P es la mitad que la de Q, creo que me sale más fácil explicarlo. La densidad de P es la mitad que la densidad de Q, ¿cierto? Y nuestras relaciones que densidad y volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué implica esto? Que si la densidad crece, el volumen disminuye, y que si la densidad disminuye, el volumen crece. ¿Sí? Por lo cual, si la densidad de P es menor, exactamente la mitad, el volumen va a ser mayor, exactamente la mitad. ¿Sí? Entonces el volumen de P va a ser mayor que el volumen de Q. Vamos a mirar las opciones de respuesta. Yo creo que con esto ya debe quedar. ¿Se puede afirmar que el volumen de Q es el doble de P? No, al revés. O sea, el de Q es menor. ¿Por qué? Pues porque tiene, o sea, tiene mayor densidad y es inverso. El de P es el doble que de Q. Esa vendrá siendo la opción de respuesta correcta. P y Q son iguales. No, cambian. Y P es la cuarta parte. No. Entonces, P es el doble de Q. No sé si me entendieron. Realmente esto es básicamente lo de la gráfica, proponer esta ecuación. La densidad de P es Q medios y se reemplaza, sabiendo que la mitad y sabiendo que si esta aumenta, esta disminuye. Y si esta disminuye, esta aumenta. Y ya, y aumenta en una proporción de 2. Vendrá siendo el doble. Entonces, ¿les parece si dejamos hasta aquí? Ya estoy un poco cansado. Y seguimos otro día. Y ahora, Sí, sí, sí. pues, Sí, sí, tener señor. las respuestas ya como guías. ¿Qué tal les parece la clase? Bien, bien. Bueno, eso. Ahí está el link Bien, profe. de pasar a la... No te escuché, estoy escuchando interferencia. Entonces, pues yo creo que dejemos ahí, ya no los estoy escuchando, muchachos, la verdad. Estoy escuchando pura interferencia. Entonces, pues bueno, para los que van a presentar el examen el 21, si quieren, si tienen alguna duda, o sea, si se ponen juiciosos a preguntar, a hacer los ejercicios y realmente les sale una duda de química o incluso de otras materias, yo les podría asesorar, pero es para que hágale con todas, o sea, quiero que pasen con todos y pues ya los que tienen tiempito, pues aprenden conocimiento, aprendan. Realmente esto es bacano, pues digamos, no aprender por aprender, sino aprender para interiorizar. Ya, porque si aprenden de memoria, ponle que después de 3 semanas ya se les olvidó todo esto. Entonces, pues nada, muchachos, espero que les haya gustado la clase y pues que tengan una linda noche. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao.